Hola, muy buenas tardes. A continuación se darán a conocer una serie de ejercicios con su respectiva solución sobre aplicaciones de derivadas parciales en circuitos eléctricos. Pero antes de pasar con mis compañeros, les hablaré un poco sobre qué es una derivada parcial. La derivada parcial de una función de variables es la derivada con respecto a cada una de esas variables manteniendo las otras como constantes. La derivada parcial son usadas en cálculo vectorial y geometría diferencial. La derivada parcial de una función f de x, y, entre otros, con respecto a la variable x se puede representar de distintas maneras. Como lo muestra en la imagen, se nos plantea que la d de Jacobi, como una d redondeada, también se puede representar como d1, df de x1, x2, que es la primera derivada respecto a la variable x1 y así sucesivamente. Bueno, una vez conocida una breve definición sobre las derivadas parciales, ahora sí pasaremos con mis compañeros quienes estarán dando a conocer algunas de estas aplicaciones. El ejercicio de la aplicación en circuitos eléctricos. Si R es la resistencia total de tres resistores conectados en paralelo con resistencias R1, R2 y R3, entonces tenemos la siguiente fórmula. Las medidas de las resistencias en ohmios son R1 25 ohmios, R2 40 ohmios y R3 50 ohmios, con un posible error del 0,5% en cada caso. Estima el máximo error en el valor calculado de R. Empezamos con la solución. Lo primero que haremos es la derivada parcial de la siguiente fórmula que teníamos anteriormente. En el segundo paso, ya después de haber derivado parcial, tenemos el siguiente resultado. En el tercer caso, que es el paso, tenemos una simetría entre los dos valores, que sería igual a estos dos casos. A la derivada parcial de R sobre derivada parcial de R2 igual a R2 al cuadrado igual a R al cuadrado sobre R2 al cuadrado. De abajo, derivada parcial de R sobre derivada parcial de R3 igual a R al cuadrado sobre R3 al cuadrado. Y en el cuarto paso, cambiamos los valores de las resistencias que teníamos anteriormente en el enunciado, y ese sería nuestro valor R. Y el valor del posible error es del 0,05. Tenemos la siguiente fórmula. Y este sería nuestra derivada parcial de R, que sería 1 sobre 17 ohmios, que sería igual a 0,059 ohmios. Y armamos un simulador de la resistencia. Tenemos cálculo vectorial, los integrantes, resistividad, la longitud de la resistencia y el área. Entonces, si añadimos al área, se va a tener mayor área. La longitud lo volvemos más largo. Y la resistividad sería la resistencia en ohmios. Entonces, en nuestro ejercicio, la resistividad en ohmios nos dio 0,059. Por acá. Y ese sería nuestro. Entonces la resistencia sería 0,067 aproximado. Y ese sería nuestro ejercicio aplicado a la ingeniería electrónica. Aplicación. Si tres resistencias de R1, R2 y R3 en ohms se conectan en paralelo para obtener una resistencia equivalente de R en ohm, determine el valor parcial de R con respecto a R2, que es la segunda resistencia. Sería la derivada parcial de R respecto a la derivada parcial de R2. Cuando R1 vale 30 ohms, R2 45 y R3 90. Para la solución, entonces tenemos que ver cuánto cambia la resistencia total de R de este sistema conectado en paralelo con respecto al cambio de R2 en el punto de las resistencias R1, R2 y R3.
Para hallar la resistencia, primero tenemos que hallar la resistencia total. Para hallar la resistencia total se utiliza la fórmula del inverso, de la suma del inverso de las resistencias. Entonces la resistencia total nos daría 15 ohms. Esa resistencia total es la del punto 30, 45, 90, que son de los valores de las respectivas resistencias. Para calcular la razón de cambio se parte de la siguiente fórmula, y ahora tenemos que calcular la derivada de R respecto a R2. Partimos de la misma fórmula de sumar las resistencias para hallar la resistencia total, que se suma el inverso de las resistencias. Reescribiendo las resistencias sería R a la menos 1, R sub 1 a la menos 1, R sub 2 a la menos 1 y R sub 3 a la menos 1. Entonces tenemos que derivar parcialmente respecto a R2. Eso sería una derivada implícita. Entonces derivamos R1, que sería menos R a la menos 2 por la derivada parcial de R respecto a R2, igual a menos R2 a la menos 2. El R1 y el R3 se toman como constantes porque se está derivando parcialmente. Y entonces ahí despejamos la derivada parcial de R respecto a R2, que quedaría igual a R al cuadrado sobre R2 a la 2. Entonces sustituimos los valores de R y R2, y entonces quedaría que la derivada de R respecto a R2 sería 1/9. Entonces la solución de este ejercicio sería que R está aumentando en razón de 1/9 de ohm con respecto al cambio de la resistencia 2 en el punto 30, 45, 90. Este punto es el punto de los valores de la resistencia, que 30 es lo que vale la primera, 45 vale la segunda y 90 ohms vale la tercera. Siguiendo con otra aplicación de las derivadas parciales, tenemos este ejemplo. Usted tiene un cable de plata cuya área transversal es A y tiene una longitud de 1 kilómetro. Y nos piden hallar una fórmula que describa la tasa de cambio con respecto al área transversal. Como sabemos, la resistencia equivalente de un material va a ser la resistividad específica del material por la longitud de este sobre el área transversal. Y según el enunciado, la longitud va a ser 1 kilómetro, así que lo pasamos a unidades internacionales y nos da 1000 metros. Y la resistividad de la plata va a ser este valor. Entonces tenemos la fórmula de la resistencia. Primero que todo pasamos de la que está dividiendo a la menos 1. Entonces derivamos parcialmente. Como sabemos, estos dos valores son constantes, así que los dejamos ahí. Mientras que la sabemos que la derivada de x a la un número va a ser ese número multiplicado por la expresión y vamos a restar 1 al exponente. Entonces tenemos que menos la resistividad por la longitud por área a la menos 2. Entonces volvemos a desplazar el área al denominador y reemplazamos los valores con los del enunciado. Y al final nos va a dar que la tasa del cambio es menos 1,59 por 10 a la menos 5 sobre el área al cuadrado. ¿Qué nos dice esto? Bueno, si graficamos la primera fórmula, como vemos, va a ir disminuyendo la resistividad a medida que aumenta el área. Y como está al cuadrado, va a hacerlo cada vez en menos medida. Bueno, junto a mis compañeros Vitis Bernal, William Guerrero y Diego Landines, y por supuesto mi nombre Miguel Solano, concluimos nuestras aplicaciones sobre derivadas parciales. Muchas gracias.